Pues cuando quiera comenzamos. Bueno, Pues nada. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada online propuesta por la Oficina de Transformación Digital de FEMEPA en colaboración con FEMETE. En primer lugar me presento, yo soy Víctor Rubio, soy el director de Formación y Empleo y responsable de Comunicación y Marketing de FEMEPA. Y para la Federación es un auténtico placer presentar este seminario web que pretende seguir aportando herramientas e información muy valiosa a nuestras empresas asociadas en particular y al público en general. Por ello queremos dar las gracias a Incotec y más concretamente a su director de expansión y responsable de negocio de Canarias, Eduardo García de la Santa, que es el que va a impartir esta jornada online titulada Alternativas para financiar la investigación, la I+D+I, el de las empresas en Canarias. Y bueno, por último me gustaría saludar a la responsable del Departamento de Innovación y Responsabilidad Social Corporativa de FEMEPA, Irina León, Buenos días. y al secretario general de FEMEPA, Juan Carlos Betancor, al que le cedo la palabra. Muchas gracias. hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes también. Bueno, yo digo buenos días hasta que no hago el proceso de comer a mediodía. Para mí es buenos días y así que sigo con él. Gracias, Eduardo, por asistir a esta jornada, a esta webinar de, por el carácter tan específico que tiene en materia de innovación, ¿no? Para eso está organizada por la Oficina de Transformación Digital de FEMEPA, cuya responsable es Irina León, que fundamentalmente es la que tiene que, digamos, más cosas que añadir, que decir respecto del tema de organización, y yo simplemente estoy para darles la bienvenida, para decirles que estamos haciendo estas jornadas con promoción tanto de FEMEPA como de FEMETE, la patronal del metal de Tenerife. Nosotros participamos en las que ellos hacen y ellos participan en las que nosotros hacemos, de tal manera que como el espacio virtual no importa dónde se esté físicamente, sino que se tengan los medios técnicos para la conexión, por eso lo hacemos de esta manera y nos aprovechamos de las sinergias de colaboración y de organización de cada uno. Nosotros como organización empresarial, nuestra misión fundamental es la de estar prestando servicio permanente a las empresas afiliadas, a las empresas y a sus intereses, y por tanto el hacer este tipo de reuniones virtuales, presentaciones, jornadas técnicas, es una parte más de nuestra obligación, de nuestro objetivo que cumplir para con las empresas del sector del metal que representamos. Esta yo no sé, no las he contado, pero creo que debe ser la 10ª que llevamos en este periodo de confinamiento y que además nos está enseñando a otra forma de trabajar y de hacer las cosas y otra forma de comunicarnos, lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino que simplemente estamos aprovechando las oportunidades que nos da la tecnología para resolver problemas en la distancia, y eso indica que este nuevo modelo también de formación ha venido para quedarse y que lo vamos a tener que utilizar durante mucho tiempo. Bienvenidos a todos. Lo importante no es lo que yo les transmita, sino simplemente decirles que FEMEPA está aquí para ayudarles en lo que necesiten y para seguir organizando jornadas técnicas, seminarios, web y lo que haga falta para el beneficio de las empresas. Muchas gracias. Y tengo que pedirle disculpas porque lo que sí es verdad que es que me tienen a seminario a 2 por hora, con lo cual es difícil de estar los iré compaginando y aprovecharé si puedo incorporarme después al final a la rueda de preguntas. Bueno, Irina, Muchas gracias, don Juan Carlos. Le cedo la palabra a Irina León. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario web que, como han comentado tanto Víctor como el secretario general, organizamos desde la Oficina de Transformación Digital y también organiza la red CIDE. La red es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, que está impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Además, este evento también se organiza en colaboración con el proyecto 4por, del cual somos socios,
un proyecto para la transición de las empresas portuarias hacia la industria 4.0 y los Smart Port en el marco del programa de cooperación territorial Interreg MAC 2014-2020. Y hoy, como comentaban anteriormente, bueno, vamos a hablar sobre alternativas para financiar la I+D+I. Conoceremos de mano de Eduardo pues, la mejor opción para financiar nuestros proyectos y nos dará claves para obtener una rentabilidad financiera o fiscal de nuestras actividades innovadoras gracias a deducciones fiscales. Y para ello pues, contamos con Eduardo García de la Serna, director de expansión de Incotec. Eduardo es un profesional con más de 18 años de experiencia en el mundo de la consultoría técnica y los últimos 15 los ha dedicado a la consultoría de innovación. Bienvenido, Eduardo. Irina, muchas gracias. Bien hallado, como se suele decir. Muchísimas gracias por tu presentación. Doy comienzo, si queréis. Bueno, si os parece, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser compartir la presentación que voy a seguir hoy. En lo que la voy compartiendo, comentaros que un poco mi manera de hacer esto webinar, a mí me gusta, o no suelo tener inconveniente en que a medida que voy hablando me interrumpan y me hagan preguntas. Es decir, a no ser que sea una locura o una avalancha de preguntas que haga que sea imposible el avance de lo que os quiero contar, si son preguntas pues razonables y tal, no me importa que me vayáis interrumpiendo y que lo hagáis a través del chat. Es decir, escribís a través del chat y ahí me saltarán a mí las preguntas. Yo paro en ese momento, leo la pregunta y la contesto. Si es verdad que a lo mejor hubiese muchas preguntas, lo que podemos hacer después es pues, concentrarlas al final del webinar. Vale. Dicho esto, y lo primero de todo, que me gusta, he empezado la casa por el tejado en vez de por los cimientos, agradecer a FMEPA, bueno, a Irina, a Juan Carlos y a Víctor y a Noelia también, pues el que me diera la oportunidad pues de estar hoy aquí para hablaros de alternativas de financiación de la I+D+I. No me voy a enrollar ni en qué es Incotec, ni mi background profesional, ya lo habéis resumido muy bien, y lo que vengo es a hablar de la I+D. Vale. Aquí supongo que muchos de los que estáis aquí habéis oído hablar durante infinitas veces de la I+D+I, y todo el mundo habla de I+D+I y muchas veces no se llega a distinguir o a diferenciar lo que puede ser pues, la investigación, del desarrollo, de la innovación, ¿no? Yo llevo ya, como ha dicho Irina antes, 15 años dedicado a este mundo y si os digo la verdad todavía no tengo claro qué es la investigación, qué es el desarrollo y qué es la innovación. Bueno, la investigación sí lo tengo más claro, pero la raya que separa lo que sería desarrollo y lo que sería innovación tecnológica, pues después de 15 años no lo tengo del todo claro, por lo que imaginaros me resulta muy complicado hacéroslo o trasladároslo a vosotros en una jornadita muy corta, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, siempre cuando hablamos de I+D+I se debe separar en dos grandes bloques. Por un lado, I+D o investigación y desarrollo, y por otro lado la I pequeñita, que siempre hablamos de innovación tecnológica. Vale. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque tanto para la intensidad de ayudas o tipología de subvenciones que puedes obtener, para la intensidad de deducción fiscal que puedes conseguir, son diferentes o se considera de manera diferente si tu proyecto está catalogado como investigación y o desarrollo o si tu proyecto está catalogado como innovación. De tal manera que para que os hagáis una idea y dar 3 pinceladas así de cómo distinguir, pues la I grande o investigación es la investigación fundamental, que así de manera muy vulgar dicho, yo siempre digo que es la bata blanca, es decir, aquella investigación básica de nuevos componentes, de nuevos métodos de laboratorio, pues como digo yo, de bata blanca. El desarrollo es poner en uso o en aplicación real esos conocimientos adquiridos o conseguidos a través de la investigación fundamental, y la innovación tecnológica ya es mejoras en procesos, servicios y demás. Así una definición muy, muy, muy simple, ¿eh? Y quiero dar dos pautas más para poder distinguir entre la I+D y la innovación tecnológica. La I+D siempre hablamos de una novedad objetiva. ¿Qué significa esto? Que tú eres el primero que te enfrentas o vas a abordar una problemática o vas a asumir un riesgo para resolver una situación y que por lo tanto tienes más riesgo o incertidumbre técnica o tecnológica de que vayas a ser capaz de alcanzar el resultado final. Es decir, una novedad objetiva, tú eres el primero. Mientras que la innovación tecnológica siempre hablamos de una novedad subjetiva, es decir, que tú no eres el primero, es decir, que a lo mejor tú vas a implantar una nueva procedimiento, una nueva maquinaria, una nueva tecnología en tu instalación, pero que puede ser que tu competencia ya la tiene implantada hace 1 año, 2 años y ya está funcionando, pero para ti supone una novedad subjetiva en este caso y supone una cierta complicación. Por lo tanto, novedad objetiva
I+D, novedad subjetiva, innovación tecnológica. Y luego he hablado del riesgo o el reto tecnológico. Cuanto mayor riesgo y mayor reto tecnológico haya frente al desarrollo, el proyecto o el proceso que yo quiero ejecutar, más alejado estaré o más próximo estaré a lo que es la I+D y no a la innovación tecnológica. Y cuanto menos riesgo tecnológico o menos incertidumbre haya, más probable será que mi proyecto sea catalogado como innovación tecnológica. Bueno, yo aquí os he dejado unas definiciones de qué se entiende por cada una de estas alternativas. En la normativa fiscal, el manual de Frascati, en la ley de impuestos de sociedades hay más definiciones, que no he querido poneros aquí todas ellas porque creo que no merece la pena enrollarme demasiado. Seguro que no he resuelto todas las dudas y seguro que quedan todavía algunos de vosotros que dicen, pues yo mi proyecto todavía no tengo claro si es I+D o es I pequeñita. Pues yo siempre digo que hay que verlo caso a caso, pero las nociones básicas yo creo que son esas para que podamos o nos pueda servir como base para continuar con la jornada. Vale. Dicho esto, a mí me gusta, antes de entrar en el detalle de qué opciones hay, es saber en qué fase de la I+D+I está mi empresa o la empresa. Es decir, depende si el desarrollo ya está hecho, si estoy en plena fase de desarrollo, si ya lo he hecho y lo quiero comercializar, si lo voy a empezar, es decir, en qué situación está temporalmente el desarrollo dentro de mi empresa, podré optar a una alternativa de subvención o financiación u otra. Y aquí yo siempre utilizo una línea temporal en la que aquí podéis ver, por ejemplo, que si yo miro en desarrollos hechos, como es este caso, es decir, gastos que yo he incurrido en mejoras de proceso, mejoras de producto, nuevos sistemas y demás, hechos en los años anteriores, la vía por la que yo puedo rentabilizar aquello que ya he hecho, siempre voy a hablar de deducciones en el impuesto de sociedades. ¿Sí? Es decir, desarrollos ejecutados, deducción en el impuesto de sociedades. Se puede dar el caso de que diga, no, es que yo quiero desarrollar algo a futuro, todavía no lo he ejecutado y quiero a partir del próximo mes iniciar con un proyecto de I+D o de innovación. ¿Cómo lo puedo financiar? Pues si todavía no lo he ejecutado y ni siquiera lo he empezado, podré optar por conseguir, punto número 1, subvenciones o financiación, que lo que va a hacer es que aquellos desarrollos que yo vaya a ejecutar a futuro, algún organismo estatal, autonómico o internacional, me lo pueda financiar, es decir, haga que mi proyecto sea más liviano a nivel económico para mí como entidad o como empresa, ¿no? Y por otro lado también podré obtener las bonificaciones en la cuota de la seguridad social. Vale. Por concretar, cosas a futuro, subvenciones que seguramente las conocéis más, que es que te vas a un CEDETI, a una línea de AETIC o a una línea europea tipo instrumento PYME, programa LAIF o H2020, en la que tú le cuentas al organismo qué vas a hacer, qué quieres hacer y qué te pretendes gastar, y él te dice si te da o no una subvención para ejecutar todo eso. ¿Vale? Subvenciones hay de todo tipo, de fondo perdido, de préstamos bonificados, ayudas mixtas, no voy a entrar ahí porque no es el objetivo. Y luego también tenemos otra alternativa, que es, si yo soy una empresa que tiene 1, 2, 3, 15, 20, 50 trabajadores dentro de mi organización que se dedican en exclusiva a actividades de I+D+I, recalco la I pequeñita, la innovación también entra. Si yo tengo personal que soy capaz de defender y justificar que se está dedicando en exclusiva el 100% de sus horas a proyectos o a desarrollos o a innovaciones, puedo aplicar una bonificación en la cuota de la seguridad social de hasta el 40%. Es decir, lo que paga la empresa de cuota de seguridad social por ese trabajador se puede ahorrar un 40%. Que esto así en números muy redondos, para que os hagáis una idea, es casi un 10% del salario bruto de la empresa, porque es el 40% del 26 o 24 que es la partida de contingencias comunes. Es un 9 y pico %. Vale, entonces, desarrollos hechos, deducciones fiscales en el impuesto de sociedades por actividades de I+D+I. Desarrollo futuro, subvenciones. Es verdad, y me gusta aquí resaltar que un proyecto que yo vaya a ejecutar ahora a futuro, a medida que voy ejecutando cada año de mi proyecto, puedo mirar para atrás y generar también deducción fiscal. Es decir, las deducciones fiscales por I+D son plenamente compatibles con cualquier tipología de subvención. Lo único que si yo en un proyecto he recibido una subvención, imaginemos a fondo perdido del 30%, si transcurrido el primer año en el que yo he ejecutado ese proyecto quiero aplicar la deducción fiscal correspondiente me la aplicaré al otro 70% que no ha sido subvencionado, es decir, el que ha sido soportado por mí financieramente. Vale. Las deducciones fiscales y las bonificaciones
en cuota de la seguridad social pueden ser compatibles? Pues sí, pero depende. Para que sea compatible una empresa que se ha ido aplicando la bonificación en cuota de la seguridad social y que luego de esos mismos trabajadores quiera generar la deducción fiscal, se tiene que cumplir un requisito, que es que la empresa sea pyme innovadora. Por lo tanto, no vale grandes empresas y ha de tener el sello de pyme innovadora, que aquí tampoco me puedo centrar hoy mucho en los requisitos de pyme innovadora y demás, pero que os suene, que es que si tú eres una pyme innovadora, es decir, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades te ha emitido ese sello de pyme innovadora, que para ello hay que cumplir una serie de requisitos, puedo compatibilizar lo que serían las bonificaciones con las deducciones fiscales. Si no, soy pyme. Es o aplico bonificaciones o aplico deducción para esos trabajadores, y si soy pyme pero no tengo ese sello de pyme innovadora, o aplico bonificaciones o aplico deducciones fiscales. Pero no puedo aplicar las dos, porque no son compatibles. Vale. Y luego, otra situación que puede tener mi empresa es que, a ver, tenemos aquí una pregunta que dicen aquí, dice, ¿y si tengo financiación en la empresa con proyectos con fondos FEDER, se aplican estas bonificaciones o deducciones? Sí. O sea, a ver, las deducciones fiscales son compatibles con cualquier tipo de subvención, con cualquiera, sin ninguna excepción, y las bonificaciones y las subvenciones también son compatibles siempre que la suma de las dos no supere el 100%. Es decir, siempre y cuando, si la bonificación que tú aplicas es desde el 40%, si tú tienes una subvención que sea superior al 60% de esa cuota de seguridad social, no podrás aplicar la bonificación, porque entonces te excederías sobre el 100%. Es decir, deducciones y subvenciones siempre son compatibles, deducciones y bonificaciones son compatibles si eres pyme innovadora, y si tienes alguna subvención, también puede ser compatible siempre y cuando no supere el 100% de la cuota de la seguridad social. Vale. Os decía que otra opción que hay para financiar la innovación es cuando yo ya he hecho un desarrollo, como podéis ver aquí, y lo que hago es ceder este conocimiento. Es decir, yo no soy quien lo explota, o sí, pero no en exclusiva. Imaginaros que yo desarrollo una patente, una nueva tecnología, y aparte de explotarla yo, fabricar, comercializar y demás, le cedo el conocimiento a un tercero, otro fabricante, otro competidor mío en otro país, o no competidor, un colaborador mío en otro país, y le cedo ese conocimiento y le digo cómo aplicar, es decir, cómo fabricar esto que yo sé hacer. Vale, pues por el dinero, o los fees, o los royalties que a mí me pague este tercero, al que yo le cedo el conocimiento, me puedo aplicar una exención tributaria. Una exención tributaria, un momentito, aquí vale, que no me cargaba la aplicación, que esto que significa que parte de los ingresos que yo recibo por ceder este conocimiento, es decir, parte de esos royalties que ese tercero me va a pagar por explotar el conocimiento que yo le he cedido, quedan libres de impuestos. Eso sería una exención tributaria. Vale. Aquí esta diapositiva que veis creo que es bastante gráfica, que es por un lado, puedo obtener un premio a la ejecución. Uy, perdona, que se me ha ido a la siguiente y quería esta todavía la anterior. Vale, puedo tener un premio a la ejecución y un premio al resultado. Cuando estoy ejecutando el proyecto, todavía puedo obtener ayudas directas vía subvención o préstamos y puedo generar deducciones fiscales. Y cuando ya he terminado el desarrollo y lo quiero explotar o comercializar, si lo que hago es cedérselo a un tercero, puedo tener un premio que es por exención tributaria por cesión de activos intangibles, que seguro que aquí habéis oído hablar del Patent Box. Es a lo que me refiero con la de la exención tributaria por cesión de activos intangibles. Vale. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en deducciones fiscales, porque, bueno, pues en una hora pues tampoco se puede hablar de absolutamente todo. Más adelante, si es necesario, pues podríamos entrar en mayor detalle. Vale. Deducciones fiscales. Bueno, no me voy a enrollar en normativa y demás, es un derecho que tienen todas las empresas y aquí me gusta siempre resaltarlo, que no es un premio, como una subvención. O sea, una subvención yo siempre digo que es un premio que te da un organismo por hacer algo y asumir un riesgo. Una deducción fiscal es un derecho que tienes. Seguro que ninguno de los aquí presentes que se compró una vivienda antes de, no recuerdo si el 2014 o el 15, cuando es tu vivienda habitual, cuando tú presentas el IRPF o la declaración de la renta, tienes la posibilidad de aplicarte una deducción fiscal por vivienda habitual. Seguro que ninguno de los presentes que tenga opción de aplicarse esa deducción fiscal duda lo más mínimo en aplicársela, porque es un derecho que tienes tú. Pues las deducciones fiscales por I+D es exactamente igual. Lo que pasa es que por falta de desconocimiento, por inseguridad
por miedo, por falta de tiempo, pues muchas empresas no se lo aplican o no se benefician. Pero insisto que es un derecho que viene amparado por la ley 4395, que es la ley del impuesto social. Y luego hay muchas modificaciones posteriores, que no he querido entrar en el detalle. Vale. ¿Qué es lo que puede financiar? Pues aquí tenéis un poco una estructura, un guión de lo que puede ser un proyecto estándar de desarrollo, en el que yo voy a desarrollar una nueva plataforma, voy a desarrollar una nueva algoritmo, o voy a desarrollar una mejora en un producto, un nuevo producto o un proceso. Una primera fase va a ser seguramente un análisis y definición de la solución, luego la voy a diseñar flujos de información y definición de criterios, voy a hacer una investigación y desarrollo del proceso en sí, es decir, ya me meto en lo que sería el proyecto de I+D, una vez desarrollado, una vez ejecutado, voy a hacer pruebas de validación y verificación y posteriormente lo implantaré y luego puede ser que en etapas posteriores optimice y ejecute mejoras sobre ello. Bueno, pues en toda la parte del 1 al 5 seguramente me lo van a poder financiar y el gasto que yo asuma en ese desarrollo puede ser deducible, puede ser innovación. En el tema de la implementación de la solución, pues hay que ver en según qué casos. Y luego las optimizaciones y mejoras de la solución obtenida, aquí casi siempre hablaríamos de temas de innovación. Pero bueno, ese ha sido un resumen sencillito. Vale. ¿Qué gastos forman parte de mi proyecto de I+D+I? Es decir, yo ya sé que que he ejecutado y que estoy ejecutando un proyecto de I+D y quiero saber que puedo conseguir una deducción, pero no sé qué gastos son los que puedo meter dentro de mi proyecto de I+D. Vale, pues en todo proyecto de I+D+I, la partida principal del gasto es la partida de gastos de personal propio, es decir, horas hombre que tengo yo al personal de mi empresa, en vez de en la producción en su estándar del día a día, les tengo cacharreando, como digo yo, probando, ensayando, mezclando esto con esto, apretando este tornillo o poniéndole aquí una tuerca de más o de menos para poder hacer una mejora dentro de mi proceso. Bueno, pues esas horas hombre de mi personal que en vez de estar produciendo o en el estándar de mi trabajo o de su trabajo, les tengo innovando, cacharreando, probando, desarrollando. Vale. Tanto el salario como el coste de la seguridad social. Vale. Luego puede ser que yo cuente que no toda tenga capacidad de hacerlo yo, sino que parte de esos desarrollos los haga con colaboraciones externas, bien sean de carácter muy técnico o tecnológico, como pueden ser universidades, centros tecnológicos, grupos de investigación, bien puede ser que sean ingenierías o laboratorios, por ejemplo, que para hacer un desarrollo y una mejora de proceso o de un producto, pues necesito hacer una prueba a ese producto final y tengo que llevar esa prueba o una muestra a un laboratorio para que me lo valide, pues ese gasto de laboratorio está, que a lo mejor necesito que para hacer una mejora en proceso contar con una ingeniería o con una empresa de mantenimiento que me haga ciertas modificaciones en mi línea de producción, pues esa subcontratación también formará parte de mi presupuesto de mi proyecto de I+D. Y luego puede haber muchos otros proveedores, por ejemplo, un freelance. O sea, si soy una empresa que está desarrollando un software y a lo mejor tengo un freelance que en vez de tenerlo en nómina, le tengo subcontratado por horas o algo así, pues la factura que me emita, pues evidentemente también formará parte de mi presupuesto. Vale. Luego tenemos otra partida que son los activos. Activos entendiendo como tal no lo que es el coste de la inversión. Cuando hablamos de presupuesto de un proyecto de I+D, siempre hablamos de gasto, no de inversión. Aquí los que tengan ciertos conocimientos contables o económicos lo entenderán rápido. O sea, no podemos meter dentro de la partida de un proyecto de I+D una inversión, pero sí el gasto. Si he tenido que comprar una línea productiva o estoy utilizando una línea productiva de mi centro productivo, lo que puedo meter son las horas de esa máquina, la amortización contable real de las X horas que esa línea productiva, en vez de estar en su producción estándar, la estoy utilizando para llevar a cabo estas pruebas, estas validaciones o estas mejoras. Pues esas horas, esas amortizaciones también formarán parte. Y luego tenemos los fungibles. Aquí siempre pongo un ejemplo muy sencillito. Imaginaros una empresa que quiere hacer un nuevo desarrollo de un nuevo producto lácteo sin lactosa, sin fructosa, sin sacarosa, sin nada. ¿No? Pues imaginaros que hasta que es capaz de dar con ese producto final, cuántos litros de leche tiene que gastar o consumir hasta que realmente pueda sacar su producto al mercado. Pues todos esos litros de leche es material fungible que forma parte de tu presupuesto de I+D. Extrapolar esto de litros de leche a
metros cúbicos de metal, a tornillos, a, no lo sé, a materia prima de hormigón o a materia prima de áridos, no sé, según el proyecto o según lo que esté ejecutando cada empresa en cuestión. Bueno, pues la suma de todos estos gastos son los que van a formar parte de mi presupuesto. Vale. ¿Y qué es lo que puedo conseguir cuando hablamos de deducción fiscal? Pues mira, aquí en esta tabla que tenéis aquí, a mí me gusta siempre poner además la comparativa entre Canarias y el régimen canario y el régimen estatal, porque en Canarias pues tiene un incentivo, estas deducciones fiscales por I+D+I, notabilísimamente superiores a las que tienen las empresas estatales o peninsulares. Perdón. ¿Por qué? Porque mira, si tu proyecto está catalogado como I+D, ¿os acordáis que os había dicho que era importante distinguir entre I+D e innovación? Porque las intensidades, tipologías pueden cambiar, pues este es uno de los casos. Si tu proyecto está catalogado como I+D, la deducción fiscal que tú generas puede llegar a ser de hasta el 75,6% del presupuesto, mientras que si es innovación tecnológica, si lo veis en la cuarta línea, la deducción fiscal va a ser del 45%. Esto en Canarias. Si comparamos con el régimen estatal, fijaros que baja considerablemente. Vale. ¿Un proyecto ha de ser o de I+D o de innovación tecnológica? No. Un proyecto puede ser de I+D+I. Imaginaos un proyecto complejo, largo en el tiempo, en el que algunas actividades pueden ser de investigación, otras actividades pueden ser de desarrollo y otras actividades pueden ser de innovación. Bueno, pues a la partida presupuestaria que aplique a cada una de estas actividades, según si es de I+D o si es de innovación, la deducción fiscal será su porcentaje correspondiente. Vale. Una cosa a tener en cuenta. ¿Por qué hablo aquí de que la deducción fiscal puede ir entre un 45 y un 75,6? Vale, esto es un cálculo que se hace en base a la media de años anteriores. Lo vamos a ver más adelante, con un ejemplo claro. Pero lo que quiere decir, así muy resumido, aunque lo vamos a ver más despacio un poquito más adelante, es que si yo hago un gasto este año de 100.000 euros y todo el gasto que yo ejecute este año que supere la media de mi gasto en I+D de los años anteriores va a ir al 75,6 y la que no supere la media de los años anteriores va a ir al 45. Suena un poco embrollado, pero lo vais a ver con algún ejemplo. Vale. Si es de innovación tecnológica, siempre hablamos del 45%, indistintamente de mi media de años anteriores o no media de años anteriores. Vale. Luego aquí tenéis que existe una deducción adicional por personal dedicado en exclusiva a actividades de I+D. Cuidado aquí. Aquí, si os fijáis, no está la I pequeñita, no digo I+D+I. Si cuando os he hablado del tema de las bonificaciones, hablaba de que si tú eres una empresa que puede justificar que el 100% de las horas de un trabajador lo dedica a I+D+I, puede aplicarse la bonificación en cuota de la seguridad social. Vale. Aquí estamos hablando de deducciones fiscales. Pues esta deducción adicional no entra por innovación, sería por I+D. Es decir, si yo dentro de esta partida presupuestaria que tenemos aquí, vuelvo para atrás, este gasto de personal que veis aquí, tengo alguna persona dedicada en exclusiva a I+D, no innovación, sino I+D, la deducción fiscal que puede ir del 45 al 75,6 se incrementará como mucho un 37% más hasta llegar a un 100%. Es decir, que una persona en un proyecto dedicada en exclusiva a I+D puede generar una deducción fiscal del 100% de su gasto salarial, íntegro, de su salario más su coste de seguridad social. Porque si está, por ejemplo, en el tramo alto del 75,6 y le sumo el adicional del 37, supero el 100% y lógicamente está acopado, ¿eh? No puede generar una deducción fiscal superior al 100%, pero sí hasta el 100%. Vale. Luego tenemos también que si yo soy una empresa que hace una inversión afecta, es decir, dedicada en exclusiva a actividades de I+D, esta inversión, ya no hablamos de gastos, sino esta inversión puede generar una deducción fiscal del 28% adicional. Es decir, por ejemplo, yo soy una empresa que compra un equipo de laboratorio o un prototipo que siempre lo voy a dedicar a hacer proyectos o a hacer I+D. Pues lo que me ha costado esa máquina, en este caso si hablo de inversión, puede generar una deducción fiscal del 28%. Vale. Ya también hablamos de I+D, no de innovación, ¿eh? Es importante, vale. Luego, bueno, límites de cuota, plazo para aplicar, esto entramos ya en un tema un poco más económico que no me quiero enrollar, pero, por ejemplo, cuando una empresa genera una deducción fiscal, tiene un plazo de, bueno, a día de hoy son 18 años, pero lo que marca normativa de manera general son 15 años, tú tienes 15 años para aplicarte esta deducción fiscal. Es decir, que si generas esta deducción fiscal en este año fiscal
y no tienes cuota para aplicarla, tienes hasta 15 años para ir consumiendo esa deducción fiscal que has generado, ¿vale? Y te la puedes ir aplicando según los límites de cuota que hay. Pero no quiero entrar en el tema de los límites de cuota, que quizá complica bastante un poco mi exposición. Si alguien tiene dudas, que lo pregunte y lo podemos ver en detalle. Vale. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto. Imaginaros, una empresa que hace un proyecto de I+D, que se gasta en personal propio, es decir, salario más gastos de seguridad social, 135.000 euros, ¿vale? En sus contrataciones, pues ha subcontratado para unas ciertas actividades en la universidad por 12.000 euros, a un centro tecnológico por 6.000 y a una ingeniería por 9.000 y a un desarrollador freelance 9.000. Vale. Y luego otro proveedor, laboratorio o lo que corresponda por 4.000 euros. Vale. Mete amortizaciones de equipos por valor de 6.500 euros y materiales fungibles por valor de 11.000, es decir, se ha gastado 208.500 euros. Vale. ¿Cuál es su deducción fiscal para una empresa que se ha gastado 208.500 euros en un proyecto? Vamos a ver el ejemplo tanto de I+D como de innovación como de I+D+I. Vale. En este caso. Y esta empresa en años anteriores ha gastado también más presupuesto o también ha venido gastando en I+D. Como veis, ahora estamos en el año N. Tenemos que es el ejemplo que tenemos, que se ha gastado 208.500 euros. Vale. En el año N-1, es decir, el año pasado se gastó 140.000 y en el año N-2, es decir, hace 2 años se gastó 120.000. Esto de los gastos del año anterior es para ver la media y ver en qué tramo estamos de entre el 45 o el 75,6. Vale. ¿Cuál es la deducción fiscal? ¿Cómo se calcula? Vale. Pues la deducción fiscal se calcula que si el gasto medio de los 2 años anteriores de esta empresa fue de 140.000 más 120.000 entre 2, es decir, su gasto medio de I+D fueron 130.000 y este año se ha gastado 208.500, lo que esto significa es que a los primeros 130.000 de esos 208.500 euros la deducción que aplica es el 45% y al exceso, es decir, a lo que supera esos 130.000 euros de gasto medio de los 2 años anteriores hasta los 208.000, le aplica un 75,6% de deducción. ¿Sí? Yo creo que queda claro. Es decir, a los primeros 130.000 euros aplica el 45% y a los otros 78.500 euros aplica el 75,6%. Vale. Si es una empresa que nunca ha gastado antes en I+D, cuando digo nunca ha gastado, no es que nunca haya gastado. Cuando me refiero es que quiero decir que nunca ha generado deducciones fiscales. Puede ser una empresa que haya gastado en I+D, pero nunca lo ha documentado y nunca ha generado deducción fiscal. Se consideraría cero, ¿eh? Que sería este caso. Una empresa que en años anteriores no ha gastado en I+D o no lo ha documentado, que para este caso es lo que aplica, ¿vale? Pues en este caso, en el año N-1 gastó 0, en el año N-2 también gastó 0, su media es 0, por lo tanto, desde el primer euro que gasta este año supera la media de los años anteriores y por lo tanto a los 208.500 euros se le aplica el 75,6 de deducción fiscal y por lo tanto en este caso la deducción fiscal de esta empresa sería de 157.626. Vale. Y aquí tenemos un ejemplo de una empresa que su proyecto se ha gastado esos mismos 208.500 euros y su proyecto es de IT. Aquí da igual lo que haya gastado en años anteriores y demás. A todo el gasto se le aplica una nueva deducción fiscal del 45%. Es decir, su deducción fiscal es de 93.825 euros. Y aquí tenemos un ejemplo de una empresa que su proyecto es de I+D más I. Tiene algunas actividades de I+D y tiene algunas actividades de innovación. Y en este caso, por no complicarlo demasiado, en años anteriores en I+D, como veis ahí, no ha gastado. Por lo tanto, a su gasto de I+D le aplica el 75,6 porque su media de años anteriores era el 0 y a su gasto de innovación le aplica el 45% plano indistintamente de su gasto de años anteriores y por lo tanto su deducción fiscal es de 114.000 euros. Creo que es más o menos sencillo de entender. Si no, por favor, interrumpidme y lo volvemos a explicar si alguien tiene dudas. Vale. Vale. Luego vamos a ver más ejemplos de cómo aplicar, de comparar con CEC, con RIC y demás, que hay monetizar, no monetizar y demás. Pero
antes quiero entrar en el detalle de cómo se puede conseguir esta deducción fiscal. Vale. Hemos visto qué es I+D, qué es innovación tecnológica, hemos visto qué partidas presupuestarias pueden incluirse dentro de un proyecto de I+D, hemos visto cómo se calcula la deducción, pero no hemos visto cómo se genera ese derecho de deducción. Vale. Aquí, esta diapositiva que tenéis aquí resume las 4 principales opciones que hay para aplicar la deducción fiscal. ¿Qué es? La primera que tenéis ahí es autoliquidación, que esta es, pues como el ejemplo que os he puesto de la vivienda habitual, de la deducción por vivienda habitual, que si tú llevas a cabo un proyecto de I+D o de IT o de I+D+I, si quieres, no tienes ninguna obligación de que nadie venga a verificar que aquello es I+D o es innovación tecnológica, sino que tienes todo el derecho del mundo a aplicarte la deducción por autoliquidación. Haces tu cálculo de gasto asociado, aplicas el porcentaje correspondiente y tienes todo el derecho del mundo a aplicarte esa deducción. Evidentemente no tienes una alta garantía de que si el día de mañana Hacienda viene a preguntarte por esta deducción, el por qué ha sido y demás. Bueno, ¿cuándo se recomienda autoliquidación? Pues por lo general en proyectos pequeñitos, que meterse en otras opciones que vamos a ver más adelante igual es demasiado complejo. Si yo tengo un proyecto pequeño, claro, en I+D o en IT, y me quiero aplicar la deducción, no necesito nada más que eso, que aplicarme la deducción. Puede ser que sea conveniente hacer una memoria justificativa que guardaré en un cajón por si el día de mañana vienen y me preguntan o no. Bueno, aquí depende del riesgo que quiera asumir cada uno. Vale. La segunda opción que tenemos es la consulta vinculante, que a mí esta no me suele gustar. ¿Por qué? Porque Hacienda tiene muchas virtudes y muchos defectos. Un defecto que suele tener Hacienda es que si tú le preguntas a Hacienda a qué hora es, te suele contestar manzanas traigo. Me explico. Tú le puedes hacer una consulta a Hacienda, que esto no es más que preparar un escrito en el que le dice, señores de Hacienda, mi proyecto consiste en esto, esto, esto y esto, me estoy gastando todo esto, estoy haciendo esto, va por aquí, va por allá, le pones todo el detalle que tú quieras de lo que estás haciendo, no sé qué, no sé cuál, y le lanzas la pregunta y le dices, ¿esto se considera I+D? ¿Es razonable este gasto? ¿Puedo aplicarme la deducción? Bueno, pues la respuesta que vas a tener de Hacienda muy probablemente es que te diga, si usted cumple con la ley tal, con el artículo no sé qué, no sé cuál, usted se puede aplicar esa deducción. Por lo tanto, pues te has quedado como estabas. ¿Cuándo se suelen usar consultas vinculantes? Para casos muy específicos de alguna particularidad de un proyecto. He subcontratado a una empresa que está metida en un paraíso fiscal, no sé si este gasto se puede meter. Así sí te puede dar una respuesta razonable, pero Hacienda nunca te va a contestar y te va a decir, sí, tu proyecto es de I+D y ese gasto es coherente. No. Vale. La otra opción que hay es el acuerdo previo de valoración, que esta la suelen utilizar las grandes compañías, que esto no viene a ser más que antes de aplicarse ninguna deducción, se sientan con Hacienda a negociar cuál ha sido su gasto de ese año y llegan a un acuerdo previo en el que tanto una parte como la otra hacen una valoración y finalmente pues llegan a un acuerdo. Esto lo suelen aprovechar o utilizar este camino las grandes compañías españolas. Para una pyme no tiene sentido hacer esto, ni para una gran empresa no extremadamente grande tampoco tiene sentido. Vale. Y la cuarta, que es el informe motivado, que esta es la más habitual. Esto no viene a ser más que el documento que te emite el Ministerio, bueno, Mineco, ahora ha cambiado ya el nombre, de Ciencia, Universidades y demás, que es un documento que es vinculante para Hacienda. Es decir, pero para tú conseguir ese informe motivado, previamente has tenido que certificar el proyecto. Me explico. Tú has hecho un proyecto de I+D, lo documentas, preparas una memoria técnica y económica y se lo presentas a una entidad externa acreditada por ENAC para certificar ese proyecto, tipo AENOR, tipo EQA, ACIE y demás. Hay, creo que hoy día ya 12, 13 compañías o entidades certificadoras acreditadas por ENAC. Entonces, tú ese proyecto se lo presentas a una certificadora y esa certificadora te emite un certificado necesario para luego obtener el informe motivado. Y ese certificado te hace un triple chequeo. Lo que te va a validar es lo siguiente. Por un lado, te valida la naturaleza del proyecto. Es decir, te va a decir si tu proyecto es de investigación, de desarrollo o de innovación. O si tu proyecto tiene desarrollo e innovación, qué actividades son desarrollo y qué actividades son innovación. ¿Vale? Por lo tanto, primero te certifica la naturaleza del proyecto. Por otro lado, te va a certificar la coherencia del gasto. Claro, el experto técnico de la certificadora que revisa tu proyecto no puede dar fe si tú le dices
que has dedicado 7.823 horas, que has gastado tantos tornillos, que has dedicado tanta subcontratación, porque ese experto no ha estado en tu empresa viendo lo que te gastabas. Pero lo que sí que va a poder validar o verificar es que si ese gasto que tú le pones ahí en base a lo que le cuentas que has hecho es coherente o no. Y ese experto te dirá, tu proyecto es de I+D y este gasto que tú me dices considero que es coherente. Fantástico. Y el tercer punto que te va a verificar la certificadora es a nivel ya contable. Es decir, que ese gasto que el experto ha considerado que es coherente, un auditor ROAC va a verificar que es un gasto real y que es un gasto correctamente contabilizado dentro de la compañía. Por lo tanto, ese certificado, como digo, te cataloga la naturaleza del proyecto, te da veracidad a la coherencia del gasto y te da veracidad a que el gasto es real y correctamente contabilizado. Vale. Entonces, tú con ese certificado te vas al ministerio, a una aplicación que hay del RUS, Facilita, y solicitas el informe motivado. Y unos meses después, el ministerio te emite ese informe motivado. Vale. Puede ser que te quedes únicamente con el certificado. Es decir, había una quinta opción, que es quedarse solo con el certificado sin necesidad de pedir el informe motivado. Y aquí cada caso pues depende de la situación, si es de años anteriores, si es de año en curso, cuál puede ser la alternativa mejor a la hora de validar o garantizar o asegurar la deducción fiscal. Pero recordamos, autoliquidación a las bravas, por decirlo de alguna manera. Consulta vinculante para cosas muy específicas, no para catalogar tu proyecto de I+D ni tu gasto. Acuerdo previo de valoración, grandes compañías, certificado, ya os he dicho, y luego después del certificado puedo llegar hasta el informe motivado. Y luego veis ahí que pone otra opción que pone CEDETI y retos en vez de certificadoras, y esto es ¿por qué? Porque si tú recibes una subvención de un proyecto de I+D, ya hay un organismo externo que algo sabe de esto, que te está diciendo que tu proyecto es de I+D. Bueno, pues hay algunos organismos, no todos, CEDETI es uno de ellos, y el MINECO, bueno, el Ministerio de Ciencia, a través de la convocatoria de retos de colaboración, que pueden emitir también un informe motivado, pero en este caso es un poco diferente, pero también te puede valer para acreditar tu deducción fiscal. Que lo sepáis, pero insisto que cada caso debería ser analizado de manera un poco concreta para ver qué situación o qué camino es el más interesante. El más habitual, el más común es certificar el proyecto y en muchos casos terminar pidiendo el informe motivado. Y para proyectos pequeñitos, de importes pequeñitos y deducción pequeñita, igual la autoliquidación puede ser recomendable porque la certificadora te va a cobrar y porque si para obtener ese certificado necesitas de la colaboración de una consultora tipo Incotec o la que sea, pues esa consultora va a tener la mala costumbre también de cobraros por ayudaros en gestionar todo esto. Vale. Aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización y es, yo llevo ya 3 años, a ver, creo que lanzan una pregunta, perdona, dice aquí, en el caso de los EATIC de tal, los EATIC de allí del gobierno canario, ¿tienen algún tipo de certificado? No. Los EATIC canarios no emiten ningún informe motivado que pueda valerle a Hacienda. Evidentemente, es como todo. O sea, si tú tienes un EATIC, ya el gobierno canario te ha reconocido tu proyecto como I+D, pues si vas por autoliquidación de un proyecto subvencionado, pues algo de garantía tienes. No la tienes toda, pero tienes más seguridad que si ese proyecto no hubiese sido subvencionado. Ya os digo que cada caso hay que ver, pero no. El gobierno canario, o sea, la línea de EATIC, estas de las líneas de subvención alineadas con RIS3 y demás, no emiten ese informe motivado. Pero sí que es verdad que ya hay un organismo público que te ha considerado tu proyecto como I+D. ¿Te puede valer ante una posible inspección? Te puede valer, pero no siempre. Vale. Decía, aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión, que es, yo llevo ya 3 años haciendo pues, labor comercial y trabajando ahí en Canarias de manera bastante activa, y la verdad que es sorprendente, muy sorprendente, las poquitas empresas que se benefician de las deducciones fiscales por actividades de I+D+I. Si me permitís, voy a hacer una pequeña valoración o una pequeña opinión al respecto. Es verdad que en Canarias tenéis la posibilidad de estar dentro de CEC, que por lo tanto el impuesto de sociedades baja al 4%. Es verdad que podéis aplicar RIC, de tal manera que con ese compromiso de reinversión el impuesto de sociedades baja también a un 2,5%. Es verdad que tenéis las deducciones por adquisición de activo fijo nuevo.
Hay muchas herramientas para hacer que motivado por esa lejanía que estáis del resto de Europa os premian o compensan, no sé cómo decirlo, con estos incentivos fiscales, pues es verdad que hay muchas alternativas para que las empresas en Canarias paguen poco o nada o casi nada a Hacienda. Y por lo tanto muchas empresas y muchos asesores fiscales, pues el tema de las deducciones fiscales, pues lo pasan por encima y no le prestan atención. Bueno, yo creo que se pierden oportunidades interesantes porque aunque tú seas una empresa que no pagas impuestos sociales o que el impuesto sociales porque estás en CEC, porque aplicas RIC, por el motivo que sea o porque no tienes grandes resultados de explotación, tu impuesto sociales que pagas es bajito, dices, es que ¿para qué quiero una deducción fiscal si ya no tengo dónde aplicármelo? Bueno, pues como vamos a ver más adelante, existe la posibilidad de monetizar esa deducción fiscal, que creo que es una ventaja muy buena y que creo que todas las empresas deberían considerar. Lo vamos a ver ahora. Vale. Entonces, por favor, prestarle atención a esto. Si sois una empresa que consideráis que lleváis a cabo ciertas actividades de innovación, pedirle a vuestros asesores fiscales que se tomen en serio la valoración de si se puede o no se puede aplicar la deducción. Que evidentemente ellos son asesores fiscales. Ellos nos van a saber decir si tu proyecto es I+D, si tu proyecto es innovación. Ellos lo que van a querer es ese certificado o ese informe motivado que le dé garantía para ellos aplicarse esa deducción fiscal con tranquilidad. Bueno, pues para eso contad con consultoras o contad con profesionales expertos en la materia que seguramente os van a poder ayudar a generar estas deducciones fiscales. Bueno, dicho esta pequeña valoración, continuamos. ¿Cómo se puede aplicar la deducción fiscal? Vale, la deducción fiscal se puede aplicar directamente contra el impuesto de sociedades. Es decir, imaginaros aquí un ejemplo, muy sencillo. Bueno, yo soy una empresa que tiene unos ingresos de 2 millones de euros y unos gastos de 1,5 millones. Por lo tanto, mi resultado lo simplifico, base imponible son 500.000 euros. Si mi tipo de gravamen va al 25%, yo tendría que pagar un impuesto de sociedades de 125.000. Y soy esa misma empresa que con el ejemplo que veíamos antes de ese presupuesto de 208.000 euros, al 75% genera una deducción fiscal de 157.000 euros, ¿vale? Vale, pues si soy una empresa que me tocaría pagar un impuesto de sociedades de 125.000 euros y tengo una deducción fiscal generada de 157.000 euros, ¿cómo quedaría finalmente mi impuesto de sociedades? Pues el 90% del líquido a ingresar, es decir, de lo que me toca pagar, lo voy a descontar de mi impuesto de sociedades en base a esa deducción fiscal, por lo tanto, solo pagaría 12.500 euros, solo pagaría ese 10%, y la diferencia entre los 157.000 euros de deducción que he generado y los 112.500 euros que ya he consumido contra este impuesto de sociedades, serían estos 45.126 euros que me quedarían como deducción pendiente de aplicar en ejercicio sucesivo, como veis aquí. Esto es ir contra cuota, directamente, contra el impuesto de sociedades. Lo que os digo es que soy una empresa que no paga deducciones fiscales, perdón, que no paga impuestos de sociedades porque tengo RIC, porque tengo un resultado de explotación muy bajito y demás. Bueno, pues existe la posibilidad de monetizar. ¿Qué significa monetizar? Monetizar es que ese exceso de deducción fiscal que tengo, bien porque no he podido consumir nada contra impuestos de sociedades, o bien, como es este caso anterior, porque me sobran 45.126 euros, lo que puedo hacer es decirle a Hacienda que me lo pague y que me lo ingrese como si fuera una subvención, entre comillas. No es una subvención porque contablemente no se considera como tal, pero efectos prácticos para que lo tengáis en cuenta. Pero si quiero monetizar, debo cumplir una serie de requisitos. El primero es que tiene, como digo yo, un impuesto revolucionario. Si yo tengo un derecho de deducción a aplicarme de 100.000 euros y lo quiero monetizar, esos 100.000 euros automáticamente se me van a convertir en 80.000. Ese 20% primero se va a perder. Vale. El segundo requisito es temporalidad, que requiere que haya transcurrido al menos un año. Me explico, es decir, en mis proyectos ejecutados en el año 2019, yo ahora, en julio de este año, no podré monetizarlos porque todavía no ha transcurrido un año. Los podré monetizar en julio del año siguiente. Es decir, hay un retraso razonable a la hora de monetizarlo, pero bueno, si soy una empresa activa en I+D que genera deducciones fiscales, aunque tarde en llegar ese dinero, bendito sea, voy a pedirlo para que Hacienda me lo pague. Otro requisito, este es importante, es que yo tengo que haber generado ese derecho de deducción vía informe motivado, es decir, no vale ni por autoliquidación, no vale ni por consulta vinculante, ni vale por acuerdo previo.
yo sí o sí he de tener un informe motivado. Por lo tanto, necesitaré o tener un CDETI o un retos de colaboración, que son esos organismos que me conceden ese informe motivado ex ante, o certificar el proyecto para posteriormente pedir el informe motivado. Vale. Y luego hay dos compromisos. Estos tres primeros que os he dicho son requisitos o reglas de aplicación. Pero ahora tenemos dos compromisos. Si yo soy una empresa que quiere monetizar, en un ejemplo en el que yo tengo 100.000 euros de deducción, lo monetizo y por lo tanto Hacienda me termina pagando 80.000, yo adquiero el compromiso de que esos 80.000 euros que Hacienda me paga, estoy obligado a reinvertirlos en nuevas actividades de I+D+I en los 24 meses siguientes, en los 2 años siguientes a los que yo solicito esa monetización. Bueno, es una regla del juego. Si yo quiero monetizar y quiero que ese exceso de deducción me lo pague Hacienda, tengo que continuar haciendo actividades de I+D. Pero no tengo por qué certificarlo y motivarlo después, ¿eh? Lo que tengo que hacer es seguir gastándolo y si Hacienda me pregunta, lo tendré que justificar. Y el último requisito, que para mí es el más, no complicado, pero el que hay que prestar más atención, es el requisito de la plantilla de la compañía. Otra obligación o compromiso que yo adquiero cuando monetizo es que he de cumplir uno de los dos siguientes requisitos, que es o que la plantilla media de mi empresa se mantenga, también desde que genero la deducción hasta los 2 años posteriores, o que el personal adscrito a actividades de I+D se mantenga. Es decir, o que la plantilla media de mi compañía se mantenga, o que el personal dedicado a tareas de I+D+I, el número, también se mantenga. He de cumplir uno de esos dos. ¿Qué pasa si no cumplo? Y he monetizado, pues que tendré que devolver ese dinero con intereses de demora a Hacienda. ¿Sí? Pero bueno, si soy una empresa activa en I+D y año tras año gasta en I+D+I, que genero estos derechos de deducción, es mi derecho el poderme beneficiar de esto. ¿Que lo puedo aplicar contra cuota de impuestos de sociedades porque tengo beneficios suficientes? Fantástico. ¿Que puedo aplicar una parte y otra no? Pues la que no, lo podré consumir o lo podré monetizar. A ver, tenemos una pregunta, perdonad. ¿Plantilla media de los 2 años anteriores? No. La plantilla media se refiere a, lo que yo tengo que comparar es la plantilla media del ejercicio en el que yo genero esa deducción fiscal con la de hasta 2 años posteriores de que yo monetizo. Es decir, por ejemplo, si mi proyecto es del 2019 y yo lo voy a monetizar en el 2021, acordaros, por ese año que tiene que transcurrir, la plantilla media la tengo que cumplir, o sea, la base de comparativa es la del 19, mi plantilla media del 19 se ha de mantener como poco o crecer hasta el año 2022. O la media o el personal dedicado en actividades de I+D. Es el requisito que me exige. Vale. Bueno, lo que os decía, es una manera de aprovecharlo. Vamos a ver algún ejemplo. Fijaros, en este mismo ejemplo, si os acordáis que decíamos esta empresa que genera unos ingresos de 2 millones, un gasto de 1,5 millones, tiene una base imponible de 500, aplica 25% de impuestos a sociedades, tiene una deducción fiscal generada de 157.000 euros y por lo tanto el 90% de estos 125.000 euros los consume directamente contra cuota, pagaría el 10% y le quedarían 45.000 euros. Vale. Y yo le digo a Hacienda, señores de Hacienda, quiero monetizar. ¿Vale? Pues estos 45.126 euros, pierdo el 20%, se me transforman en 36.100 euros y estos 36.100 euros, ¿dónde van destinados? Los primeros 12.500 para terminar de descontar el 100% de cuota y la diferencia, que son 23.600,80, me lo paga Hacienda. Es decir, al final no pagaría nada a Hacienda y Hacienda me pagaría a mí 23.600 euros. Y el compromiso que yo tendría sería el de reinvertir 36.100,80 euros en los 2 años siguientes y en mantener la plantilla en los 2 años siguientes. Es decir, yo no me tengo que gastar los 157.000 euros. En este caso, tengo el compromiso de reinvertir la parte que monetizo o en lo que se va a transformar aquello que yo hizo. Es decir, los 45.000 se transforman en 36. Vale, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Que yo creo que puede quedar un poquito más claro. Fijaros. Y además voy a comparar. ¿Por qué? Es importante decir, que no lo he dicho antes,
el tema de la monetización es incompatible con empresas que estén en CEC. Totalmente incompatible, no se puede. O sea, tú eres una empresa CEC, no puedes monetizar. Te podrás aplicar la deducción fiscal contra cuota, pero no podrás monetizar. Por lo tanto, yo cuando empresas me dicen, no, es que CEC es la mejor opción porque pago menos impuestos y demás, pues puede ser que sí, pero no siempre es la mejor opción. Si tú eres una empresa muy activa en I+D+I, quizá CEC no es la mejor de las opciones, sinceramente, porque como no puedes monetizar, si estás generando mucho derecho de deducción, no vas a conseguir que te lo paguen. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Mira, fijaros, el mismo ejemplo que teníamos, y además aquí pongo régimen general, si aplico RIC, cuando digo aplico RIC es que aplico el 90% de la RIC, y si soy CEC, ¿vale? Fijaros, una empresa que ingresa 2 millones de euros, ¿vale? Bueno, yo acabo de ver la hora, son las 2 menos 5 pasadas. Yo creo que en 5 minutitos o así puedo terminar. Si no os importa, me voy a extender 5 o 10 minutitos más. Si hay algún problema, me cortáis y paramos. Vale, os digo, una empresa genera ingresa 2 millones, gasta 1,5 millones, por lo tanto, paga, su base imponible es de 500.000 euros. Aplica RIC. Régimen general pagaría 125.000 euros, en RIC, aplicando el 90% de ese beneficio, pagaría 12.500 euros, y si está en SEC, pagaría solo el 4%, por lo tanto pagaría 20.000 euros. Claro, ante esta fotografía dices, ostras, pues o soy RIC, o aplico RIC, o soy SEC, porque si de la otra manera me toca pagar 125.000 euros, pues hombre, creo que sale de ojo. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo en el que soy una empresa que mi impuesto de sociedades tengo que pagar 125 o 12.500 o 20.000. Y aquí voy a coger y digo que he hecho un proyecto de I+D de 300.000 euros. Y mi deducción, la media de los años anteriores, por simplificar, supongo que la deducción es del 60%, 180.000 euros, ¿vale? Es decir, tengo una deducción fiscal de 180.000 euros y tengo que pagar lo que corresponda según qué régimen me aplique, ¿vale? En régimen general me tocaría pagar 125.000 euros. Como me puedo descontar hasta el 90% de cuota, descuento 112.000 euros, pagaría únicamente 12.500 euros y me quedarían en la hucha la diferencia. ¿Vale? Pago 12.500 y me quedan en la hucha 67.500. En RIC me tocaría pagar 12.500 euros inicialmente, descuento el 90% de cuota, descuento 11.250 euros, pago solo 1.250 euros y me queda en la hucha 168.000 euros. Y si soy CEC, igual, descuento el 90% de cuota, pago solo el 10%, que serían 2.000, y me queda en la hucha 162.000 euros. Bueno, aquí ahora, si veo esto y solo aplico contra cuota, o aplico RIC o aplico CEC, porque en cualquier caso me sale mejor que ir por régimen general, ¿vale? Pero si yo digo, voy a monetizar, caso de régimen general, me quedan 67.500 euros de deducción pendiente de aplicar en años sucesivos. Y digo, monetizo, se me van a transformar en 54. En RIC también puedo monetizar, monetizo, cumpliendo esos requisitos que hemos dicho y demás, se me transforman 135.000 euros y en CEC no monetizo, porque aunque lo diga y lo intente, no puedo, ¿vale? Estos 54.000 euros, ¿a qué irían destinados? Los primeros 12.500 euros a pagar el 10% de cuota que me quedaba pendiente, por lo tanto pago 0, y la diferencia me lo paga Hacienda y no me queda ya nada de deducción porque lo he consumido todo. En este caso no pago nada a mi impuesto de sociedades y consigo que Hacienda me pague 41.500 euros. Si estoy en RIC, igual, descuento el 100% de cuota y consigo que Hacienda me pague 133.000 euros. Y si estoy en CEC, pues estoy como estaba, porque no puedo monetizar. Pagaré a Hacienda 2.000 euros y es verdad que me quedará en la hucha 162.000 euros. Bueno, pues aquí tenéis esta foto. Si mi proyecto es de IT, porque el que hemos visto era un ejemplo de I+D. Igual, mi proyecto es de IT y genera una deducción de el 45% de 300.000 euros. Bueno, vemos el ejemplo exactamente igual. Régimen general, RIC y CEC. Pagaría 125.000, 12.500 o 20.000 euros. Mi gasto de mi proyecto de IT es 300.000 euros, que aquí va al 45% íntegro. Mi deducción fiscal es de 135.000 euros, ¿vale? Contra
cuota de impuesto a sociedades, aplicaría el 90% de esos de los 125.000 que me toca pagar, pagaría 12.500 y me sobrarían 22.500. Aquí pagaría 1.250 y me sobrarían 123.000, y en SEC pagaría 2.000 y me sobrarían 117. Perdón, 117 no me he equivocado, 133. Aquí hay una errata, ¿vale? Monetizo. Veo la foto de monetizar. En régimen general no pago nada. Hacienda me termina pagando 6.500 euros. En RIC no pago nada. Hacienda me paga 99.000 euros. Y en SEC pago 2.000 euros y me queda una deducción fiscal muy importante que aplicar en ejercicios sucesivos. Vamos a ver un ejemplo un poco más... Perdonad, a ver, que igual tengo uno más adelante más sencillo. Mira, fijaros, sí. En un proyecto de IT, un ejemplo en el que no doy beneficios, que puede ser una situación bastante común, desgraciadamente, que es una empresa que tiene como ingresos 345.000 euros y como gastos 360.000, es decir, su base imponible en todos los casos, da igual lo que aplique, son menos 15.000 euros. Por lo tanto, si su base imponible es negativa, no paga impuesto de sociedades. Pagaría en todos los casos 0 euros de impuesto de sociedades, ¿vale? Tengo un ejemplo de una empresa, esta misma empresa, que gasta 200.000 euros en un proyecto de IT. Por lo tanto, genera una deducción fiscal de 90.000 euros en todos los casos. Como en ninguno de los casos pagaría impuestos de sociedades porque su resultado de explotación es negativo, la deducción que consume contra impuestos de sociedades es cero. Lo que paga a Hacienda es igualmente cero. Y la deducción que le queda pendiente de consumir en años sucesivos siguen siendo los mismos 90.000 euros porque no ha consumido nada, ¿vale? Monetizo y digo en régimen general o en RIC, digo estos 90.000 euros de deducción fiscal que me queda pendiente de aplicar en el año sucesivo, pierdo ese 20% y se me transforman en 72.000 euros. En régimen general y en RIC. En SEC no, porque no puedo monetizar. Y por lo tanto, ¿cómo me queda la fotografía? No pago nada, igualmente, evidentemente, porque no tenía base imponible positiva. Hacienda, si estoy en régimen general o en RIC, me paga 72.000 euros y no me queda deducción pendiente en años sucesivos. Mientras que en SEC no pago nada, Hacienda no me paga nada y me quedan 90.000 euros en la hucha para años sucesivos. Creo que tenía algún ejemplo más, pero bueno, por concretar, deducción fiscal por I+D o por IT es un derecho que tienen las empresas. En Canarias es verdad que por el régimen, el REF o el régimen especial fiscal de allí de las islas, las empresas pagan menos impuestos de sociedades por la RIC, la CEC, la deducción por adquisición de activo fijo nuevo y demás, y por lo tanto en deducciones fiscales por I+D lo pasan muy de puntillas y no lo aprovechan, pero es verdad, como os habéis fijado ahora, que existiendo la posibilidad de monetizar, aunque seas una empresa que pagas poco o que no pagas impuestos de sociedades, te puede interesar aflorar esa deducción fiscal porque monetizándolo puedes generar ingresos recurrentes año tras año por tu actividad innovadora. Por lo tanto, de verdad que os animo a analizar vuestra innovación, a trabajarla, a que si no lo sabéis hacer vosotros, contéis con un asesoramiento experto, profesional y experimentado para que os asesoren bien, que las deducciones fiscales son una herramienta de financiar proyectos de I+D fantástica, pero hay que hacerlo bien, que como no lo hagáis bien y no esté bien documentado, no esté bien aplicado, no esté bien consignado en el impuesto de sociedades, Hacienda os puede buscar las vueltas y os puede generar algún problema, pero que bien hecho, bien documentado y bien soportado por certificados, por informes motivados y demás, es una vía muy segura, muy útil y desgraciadamente muy poco aprovechada por las empresas. Y por mi parte, nada más. Agradeceros la atención, confío en no haberos aburrido demasiado. Para mí ha sido un placer pues, trasladaros un poco parte de mi conocimiento en esto de financiar la I+D+I. Y nada, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Aquí también tenéis mis datos de contacto por si necesitáis algo, o si no, a través de la propia FEMEPA también os puedes poner en contacto conmigo. No hay ningún problema y nada, poco más. Agradeceros a todos, a FEMEPA y a todos los asistentes vuestro tiempo. Mil gracias por todo. Muy bien, don Eduardo García de la Santa, magnífica exposición. Hemos ido respondiendo las preguntas
pues sobre la marcha. Yo no sé si entre los asistentes alguien quiere realizar alguna pregunta, bien la puede hacer levantando la mano y se le abre el micro para que lo pueda hacer en directo, o bien escribirla en el chat del seminario web. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Parece ser que ha quedado todo muy claro. Bueno, recordarle a los asociados que están participando en la jornada que pueden contactar con el Departamento de FEMEPA de Innovación para cualquier consulta en este sentido, ya que además recientemente hemos establecido con Incotec un convenio de colaboración. Estupendo. Pues si ya no hay más preguntas, pues nada, agradecerte, Eduardo, tu participación y tu magnífica ponencia, muy dinámica. Comentarle a los asistentes que lo hemos transmitido en directo en Facebook Live, que queda el repositorio en nuestro canal, en nuestro muro de Facebook. No obstante, cuando finalice esta sesión, enviaremos en breve un correo electrónico pues con la presentación, si nos las haces llegar, Eduardo, para que disponer de la información, un cuestionario de calidad y también de nuevo la URL al vídeo, que también lo subiremos a nuestro canal YouTube para que la puedan visionar con tranquilidad y verlo nuevamente. Pues si ya no hay más preguntas y no hay nada más, Irina, con tu permiso, pues cerramos la sesión. Vamos a poner un código QR para que aquellas personas que quieran valorar la ponencia en estos momentos pues lo puedan realizar con el teléfono móvil y bueno, pues compartimos aquí este código QR donde puedan realizar la encuesta de valoración. Muchísimas gracias, Eduardo. Irina. A vosotros una vez más. Gracias, Eduardo. Gracias. A vosotros y hasta otra. Que tengáis Hasta muy la buena próxima, tarde. claro. Hasta la Buena próxima. tarde. Sí. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Muy bien, gracias. Muy bien.